El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregar un mensaje totalmente profético por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. Vamos a entregarle a todos nuestros oyentes bajo el tema cumplimiento de las 70 semanas de Daniel y la llegada del anticristo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos sacar los textos de contextos, tampoco darle interpretaciones humanas. La profecía inicia cuando Daniel comienza la oración a la hora del sacrificio de la tarde, en la hora novena, las 3 de la tarde. Mientras Daniel está orando y está pidiendo al Eterno sobre los pecados de él y del pueblo de Israel, la Biblia revela que el malaj Gabriel especialmente le revela los acontecimientos que van a ocurrir y que ocurrieron en el tiempo del cumplimiento de las profecías y los que se van a cumplir en los Aharij Hayamim en los tiempos finales. La profecía inicia en Daniel 9:24, donde revela y le dice que 70 semanas están determinadas sobre su pueblo Israel y sobre su santa ciudad Jerusalén. Primero, para revelarle 7 cumplimientos de 7 eventos, como el primero, terminar la prevaricación; el número 2, poner fin al pecado; el número 3, expiar la iniquidad; el número 4, traer la justicia perdurable; el número 5, sellar la visión; el número 6, sellar la profecía; y el número 7, ungir al santo de los santos, para que esos cumplimientos comiencen a ser cumplidos según las Escrituras. Hay 3 eventos que el malaj Gabriel le revela. Dice las Escrituras que a la salida de la orden, revela el versículo 25, esa salida de la orden por el decreto del rey Artajerjes fue entregada el 5 de marzo, el 5 de abril del 445 años antes de Cristo, y está revelado en Nehemías 2 del 1 al 8. Habla el primer proceso de 7 semanas de años. Eso está revelado proféticamente en el libro de Levítico, capítulo 25, verso 8, donde revela que una semana de 7 años multiplicado por una semana equivale a 49 años. Así está revelado en Levítico 25, 8. Luego la profecía revela que esa semana de 7 años, referenciado a 49 años, es el proceso de la salida de la orden para restaurar y cumplirse lo que le revelé en Daniel 9:24. Ahora, la profecía revela en el versículo 26, después de las 62 semanas,
se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Significa que no será por muerte natural, sino que será muerto para que se cumplan las escrituras de que el Mesías tenía que morir en el madero. Ahora, la Biblia revela en el Salmo 119, 160 que la suma de tu palabra es la verdad. Cumpliendo el proceso de las 62 semanas de años, multiplicada por una semana, equivale a 434 años. La Biblia revela que el primer periodo de una semana equivalente a 49 años, más 434 años que equivale al proceso de las 62 semanas de años, es igual a 483 años referenciado a las 69 semanas de años. Proféticamente faltaría una sola semana para cumplir las 70 semanas de Daniel, que está referenciado en 490 años. ¿Qué dicen las escrituras? Y aquí hay que poner mucha atención, porque nosotros no podemos darle interpretaciones humanas, como lo revela Segunda de Pedro 1:20, que todas las escrituras de los profetas no es de interpretación humana, y que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del antiguo pacto, ellos revelaron a través del Espíritu de Dios lo que Dios quería revelar para el cumplimiento de las escrituras. Por eso vamos a entrar a un proceso donde revelan las escrituras que muchas personas le han dado interpretaciones humanas y no han dejado que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo, a través de la Biblia, sea quien revele los acontecimientos que van a ocurrir. Por eso dice la Biblia en el 26, después de las 62 semanas, se le quita la vida al Mesías. ¿Cuándo fue el cumplimiento del final de las 62 semanas de año? Más la primera semana, equivalente a 483 años, ya proféticamente el Mesías muere en el periodo de la semana 70, en el periodo de la iglesia. Cristo muere en el año 30, especialmente, y luego a través del proceso que enseña las escrituras, Él muere en el madero en el año 33 después de Cristo, y cuando Él muere en el madero, entonces comienza a cumplirse lo que está revelado en el libro de Daniel 9:26, que dice que un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe que habría de venir para destruir la ciudad y el santuario es especialmente Tito Vespasiano, porque el pueblo de ese príncipe es Roma y el príncipe es Tito, que destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora, el 27 revela, atención, que por otra semana se confirmará el pacto con muchos.
¿quién es que va a confirmar el pacto con muchos? Preste atención ahora, porque Jesús, Yahshua HaMashiach, fue quien confirmó el pacto y puso fin a todos los sacrificios, a todas las ofrendas del antiguo pacto, especialmente con su muerte en el madero, porque fue un solo sacrificio y para siempre, a través de el derramamiento de su sangre para la remisión de los pecados de los seres humanos. ¿Qué dice la Escritura en el 27? Vuelvo a repetir. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese pacto es confirmado por Yahshua HaMashiach, por Jesús el Mesías, con su muerte en el madero. Luego dice, y a la mitad de la semana, ¿de cuál semana? A la mitad de la última semana de Daniel. ¿Qué revela? Ahí está revelando que el desolador, cuando se cumpla el proceso profético, entonces él va a salir para la confirmación de todos los procesos de los últimos 3 años y medio que revela Daniel, capítulo 7, verso 25, que el anticristo va a gobernar por tiempo y la mitad de un tiempo, como será el desolador. Y vuelve y lo repite también Daniel 12:7, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando ese desolador, el antimasías, comenzará a gobernar la tierra. Está confirmado en Apocalipsis 13:5 que ese desolador, el anticristo, gobernará por 42 meses, 3 años y medio. Lo confirma Apocalipsis 11:2 y 3, que ese desolador, el anticristo, el antimasías, gobernará por 1260 días, equivalente a 3 años y medio, cuando los 2 testigos estén formalizando y estén actuando a través del ministerio, cuando vayan a cumplir su misión, especialmente como lo revela Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3. También revela las Escrituras, y debemos de prestar mucha atención. El antimasías, el anticristo, en Daniel 9:27, solamente hace mención cuando ese desolador, él especialmente será asolado cuando Cristo venga en su segunda venida y cuando Cristo vaya a matar, a destruir al anticristo con el resplandor de su venida, y cuando vaya a destruir a las naciones que vayan a pelear contra Israel en el monte Josafat, en el monte de Megiddo, cuando vaya a ocurrir la guerra de Almagedón, que está relacionada y definida, que la guerra de Almagedón será primero y luego vendrá la guerra de la decisión,
que es la guerra de Gog y Magog, donde especialmente vendrá ese desolador, representando especialmente el proceso de Ezequiel 38 y 39 para entrar a Jerusalén y comenzar a sitiar a Jerusalén para destruirla. Pero dice Zacarías capítulo 12, verso 1 al 3, que el Señor pondrá Jerusalén como copa para las naciones, y cuando todas las naciones entren en esa guerra contra Israel, entonces se cumplirá lo que dice la Biblia en Zacarías 14 del 1 al 4, que el mismo Señor, el mismo Adón, en su segunda venida, Él vendrá y pondrá su pie en el monte de los olivos para rescatar a Israel de todas esas naciones que vayan a pelear contra Israel. Eso está confirmado en Zacarías capítulo 14, verso 4, que pondrá su pie en el monte de los olivos, y el monte de los olivos será partido en dos mitades. También está confirmado en Zacarías 14, 9, que cuando Cristo venga en su segunda venida, Él vendrá como vara de hierro para pagar con retribución a los que atribularon a los santos. ¿A cuáles santos? A los santos de Israel, porque en el proceso de la guerra de Gog y Magog, ya la iglesia no estará presente en esa guerra, porque ya el arrebatamiento ha sido ya realizado antes de la guerra de Gog y Magog, antes de la guerra del Magedón y antes de la segunda venida de Cristo, porque el arrebatamiento será especialmente un evento que le fue revelado solamente a Saúl, al apóstol Pablo, en 1 de Corintios 15, 51 y 52, donde Pablo revela y él dijo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significado tiene? Que habrá una transformación del cuerpo con los creyentes que perseveren hasta el arrebatamiento de la iglesia, pero eso será cuando sea sonada la final trompeta. Y dice las escrituras que los muertos en Yahshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, serán resucitados primero, y luego los que estén vivos entonces van a recibir el Natsar, que significa arrebatamiento. Y ese Natsar en el hebreo, que es arrebatamiento, en el griego significa harpazo, que significa arrebatar. Y Dios, a través de su grande misericordia, hará el arrebatamiento para que se cumpla lo que está registrado en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia y no hemos negado su nombre, Él también nos guardará, nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso estamos confirmando que el arrebatamiento será primero antes de la guerra de Gog y Magog. El arrebatamiento será antes de la guerra del Magedón. El arrebatamiento será antes de la guerra de todas las naciones que vayan a pelear contra Israel en el monte de Josafat, en el monte de Megiddo, determinado como el monte de la decisión. Ya la iglesia no estará presente, porque el Señor lo confirmó a través de 1 de Tesalonicenses, capítulo
4, versos 15 al 17, donde él revela que será sonada la final trompeta y luego en las nubes tanto los muertos en Cristo como los que estén vivos y hayan sido lavados con la sangre del Cordero y hayan vivido una vida en santidad total, seremos arrebatados, si el Eterno así lo ha permitido, antes de todos esos juicios de esa guerra, porque dice las Escrituras en el libro de Primera de Tesalonicenses 1:10 que Dios no nos ha llamado para servirle, para pasar por los juicios de la ira, sino que Él nos librará de todos esos juicios. Y está revelado en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:9 que nosotros, los creyentes, no hemos sido llamados para alcanzar la ira de Dios, sino para alcanzar la salvación de nuestra alma. Por eso, concluyendo esta 70 semanas de Daniel, hay un arrebato antes de todos esos juicios y Cristo vendrá en su segunda venida como vara de hierro para cumplirse en Mateo 24 del 29 al 31, donde dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol y la luna no darán su resplandor y las estrellas caerán de los cielos. Y luego ahí aparecerá en los Samaín, en los cielos, la señal del Ben Adahán, del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con gran poder y gloria, para luego en el final de los tiempos, cuando las naciones estén preparadas y entren a Israel, entonces el Mesías descenderá al monte Sión y allí peleará en aquel lugar, en el lugar de la decisión, con todas esas naciones que vayan a pelear contra Israel. Pero ya en ese proceso de esas guerras, la iglesia que fue comprada con precio de sangre no estará en la tierra, porque está revelado que seremos guardados de la ira venidera, seremos guardados de las 7 copas de la ira, seremos guardados de los juicios de la trompeta, porque no hemos sido llamados para esos juicios, sino para alcanzar la salvación eterna. El Eterno los bendiga a todos.